Hola chicos, en este video vamos a hacer la nomenclatura de los óxidos metálicos, ¿ok? Entonces, para recordar, los óxidos metálicos están formados cuando se mezcla químicamente un metal con el oxígeno, ¿ok? En la fórmula, el metal siempre va a tener carga positiva, su número de oxidación es positivo ya que forman cationes, los metales, y el oxígeno va a trabajar con -2. Por otro lado, sabemos que el nombre se coloca de la siguiente manera. Se escribe la palabra óxido seguida del nombre del metal y en ocasiones puede llevar un número romano. Y ahorita es lo que vamos a explicar cuándo lleva el número romano y cuándo no lleva el número romano. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo de un óxido. Supongamos que queremos hacer el óxido de aluminio. Entonces vamos a hacer primero la fórmula del aluminio. Les voy a colocar aquí aluminio. Su número de oxidación lo busco en la tabla periódica. Está en la familia 3A. Su número de oxidación sería +3. Lo voy a combinar con el oxígeno, que tiene un número de oxidación de -2. Como pueden ver, lo que tenemos que hacer es cruzar los estados de oxidación. Entonces, el 2 se va a escribir aquí y el 3 de este lado. De tal manera que la fórmula me va a quedar Al2O3. Esta es la fórmula del óxido de aluminio. Para escribir el nombre, como dice aquí, pues simplemente se escribe la palabra óxido, seguido del prefijo de, y al final, el nombre del metal, que sería aluminio. ¿Ok? Vamos a hacer otro diferente. Por ejemplo, con el calcio. El calcio también es un metal. Busco el calcio en la tabla periódica y su número de oxidación es +2. El oxígeno tiene un número de oxidación de -2. Cruzo los números de oxidación de estos dos elementos y me va a quedar la fórmula Ca2O2. Como me quedan números pares, si me queda 2 y 4, o 2 y 6, o 2 y 2 como en este caso, tengo que simplificar, ¿ok? Los divido entre 2 y me va a quedar la fórmula Ca o Cao, ¿ok? El nombre de este compuesto, como tiene oxígeno y un metal, pues va a ser simplemente óxido de, en este caso, sería calcio. ¿Ok? Estos que acabamos de colocar aquí no llevan número romano. ¿Ok? ¿Cuándo sí lleva número romano? Por ejemplo, voy a hacer ahorita el óxido de cobre. El cobre tiene dos estados de oxidación. Lo buscan en la tabla periódica. Es uno de los elementos de transición. Está en la parte central de la tabla periódica. Y puede trabajar como cobre +1 y también puede trabajar como cobre +2. Esto significa que existen dos óxidos de cobre diferentes cuando trabaja con +1 y cuando trabaja con +2. Entonces, cuando hagas el óxido de cobre, ahí sí tienes que colocarle el número romano al nombre. Entonces, vamos a hacer el de el +1. Entonces voy a colocar aquí el cobre con su número de oxidación que es +1. ¿Ok? Lo voy a combinar con el oxígeno para hacer el óxido que es -2. Cruzo los estados de oxidación y me va a quedar la fórmula CuO. El 2 se escribe aquí. El 1 no se escribe. Cuando queda fuera, el 1 ya no se escribe. El nombre de este compuesto va a ser óxido de cobre. ¿Ok? Ahora, este óxido sí llama número romano. ¿Por qué? Lo acabo de explicar. Porque el cobre tiene dos estados de oxidación. Si ven en la tabla periódica, el aluminio solamente trabaja con 3 y no tiene otro. El calcio solamente trabaja con 2 y no tiene otro. Pero el cobre tiene dos estados de oxidación. Entonces aquí le voy a colocar el 1. Porque esta fórmula la hice con este estado de oxidación. ¿Ok? Vamos a tomar otro elemento como el estaño. ¿Ok? Estaño. El estaño tiene también dos estados de oxidación, puede trabajar con +2 y puede trabajar con +4. Entonces, a la hora de hacer los óxidos de estaño, sí tenemos que anotar el número de oxidación. En este caso voy a tomar el estaño +4 como ejemplo. Entonces me va a quedar Sn+4 con el oxígeno -2. Cruzo los estados de oxidación y me va a quedar la fórmula de la siguiente manera. Sería Sn2
SnO4. Como son números pares, tengo que simplificar y me quedaría la fórmula SnO2. Este ya sería mi óxido, el nombre sería óxido de estaño. Y este si lleva el número romano sería 4 romano. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tienes elementos que tienen varios estados de oxidación, tienes que considerarlo y ponerles número romano. ¿Ok? Voy a ponerles unas fórmulas. Por ejemplo, esta, Na2O. ¿Cómo se llama este compuesto? Pues es el óxido de sodio. Ahora, ¿cómo voy a saber si el nombre lleva el número romano o no lo lleva? ¿Ok? Pues muy fácil. Lo que voy a hacer simplemente es ir a la tabla periódica y busco al sodio. Está en la familia 1A y solamente tiene un estado de oxidación, por lo tanto solamente este compuesto se va a llamar óxido de sodio. ¿Ok? Ponemos uno diferente. Por ejemplo, así ponemos aquí feo. ¿Ok? Este es un óxido de hierro. Ahora, ¿cómo voy a saber si tiene número romano o no lleva número romano? Ah, bueno, pues voy a la tabla periódica y busco al hierro. Si buscan al hierro en la tabla periódica, el hierro trabaja con +2 y con +3. ¿Cómo voy a saber con cuál está trabajando aquí? Pues muy fácil. El oxígeno siempre va a trabajar con 2 en los óxidos. Entonces aquí le pongo su -2. La suma de los números de oxidación de todos los compuestos tiene que ser igual a 0. Entonces, para que se vuelva 0, el hierro aquí tiene que estar trabajando con +2. El nombre de este compuesto sería óxido de hierro. Y sí lleva número romano. Aquí no, aquí sí, porque el hierro tiene 2 estados de oxidación. Sería 2 romano. ¿Ok? Óxido de hierro, 2 romano. ¿Cómo sería el óxido de hierro 3? Lo coloco aquí ya todo encimado. Sería Fe2O3. ¿Ok? Aquí igual puedo ver que el 3 viene del hierro y este 2 viene del oxígeno. O cómo puedo hacer, por ejemplo, el óxido de estaño 2. El óxido de estaño 2 nos quedaría SnO. -2 del oxígeno, +2 del estaño. ¿Ok? O del cobre +2, porque aquí hicimos cobre 1. El óxido de cobre 2 sería CuO. ¿Por qué nada más CuO? Es diferente a esta fórmula que vemos aquí, porque aquí el oxígeno tiene -2, el cobre tiene +2, -2 más 2 nos da 0. ¿Ok? Así es como se escriben y se hacen las fórmulas y los nombres de los óxidos metálicos.